Como todo miércoles, tenemos el tiempo de poder compartir la palabra en una enseñanza. Este miércoles también vamos a poder transmitir el mensaje y poder compartir lo que Dios ha puesto en mi vida en estos días, considerando la necesidad de algo importante para el ser humano convertido a Cristo. Porque todo ser humano necesita de algo en esta tierra, de lo contrario, la evidencia sería otra, el oxígeno para vivir. Todo lo que estamos aquí estamos respirando oxígeno en este momento. Y según los especialistas, los médicos, los que entienden de este tema, el oxígeno es tan necesario en nuestro organismo, en nuestro cerebro, que el sistema nervioso no podría vivir más de 3,5 minutos sin oxígeno. Se moriría. Es un tiempo muy corto, relativamente corto, 3 a 3 minutos y medio en algunos, en otros 3 y en otros menos de 3, dependiendo de la capacidad del sistema nervioso y del metabolismo de cada una de esas personas para poder mantenernos vivos o no. Como también en cuanto al tema de la bebida, o sea, del agua, de hidratarnos, 3 días, de los cuales después de eso moriríamos por deshidratación, ya que nosotros estamos en un alto porcentaje compuestos por agua. Todo nuestro cuerpo, según el peso de nosotros, el 70% es agua. O sea que si nosotros pusiéramos a una persona en una centrifugadora, que no sería la idea, pero a modo de ejemplo, sacaríamos un 30% de sedimento sólido y un 70% de algo líquido, no solamente de agua. Ahí está la linfa, ahí está la sangre, ahí está el líquido cefalorraquídeo y todo lo que usted quiera ponerle como algo líquido, porque las células están compuestas por su gran mayoría, en su gran o pequeño tamaño, por agua. Sin comer 30 días en algunos más robustos. Por lo tanto, decimos de 3 minutos sin oxígeno, con falta de oxígeno, 3 días sin hidratarse y hasta 30 días sin nutrirse, sin alimentarse. Estamos hablando de un tiempo. ¿Cuánto puede estar un hijo de Dios, hablo de un tiempo, sin orar, sin estar en comunión con Dios, sin estar en intimidad con Dios, sin tener una relación con Dios? Y la verdad que es muy importante entender de la necesidad que tenemos nosotros los hijos de Dios de comprender nuestra necesidad, valga la redundancia, de orar y de tener un tiempo de oración. Y quizás muchos en esta tarde digan, pero yo estoy orando, yo tengo mi tiempo de oración. Yo tengo mi relación con Dios, yo tengo mi tiempo de intimidad. Ahora vamos a ir de alguna manera haciendo más específicos en el tema. Quizás el 100% de los que estamos aquí estamos orando. Quizás el 100% todos los días, regularmente, practica la oración. Ahora vamos a hacer otra pregunta. De ese 100%, ¿cuántos oran conforme a la voluntad de Dios y cuántos oran para agradarle a Dios? ¿Cuántos oran y sus oraciones son respondidas? ¿O cuántos oran sabiendo cómo se debe orar? Y la verdad que en el abanico de la oración como doctrina bíblica, usted puede encontrar a donde usted vaya infinidades de libros escritos en relación a la oración, de diferentes autores, de diferentes pastores, ministros, en fin, algunos con sus experiencias particulares, otros más bíblicos, pero
el mejor libro para recurrir a la enseñanza de la oración es la Sagrada Escritura. Allí es donde nosotros podemos encontrar todos los patrones que la Escritura nos enseña para poder tener una vida de oración efectiva, para tener una respuesta de Dios conforme a su voluntad. Vamos a ir al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, para comenzar a tener en cuenta el ejemplo que la Escritura nos da en este capítulo en particular y de cómo Dios, de alguna manera, trata con la vida de Josafat. Vamos a entender algunas cosas sobre la oración. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Si tendríamos que hablar de la oración y de los diferentes temas o subtemas en relación a la oración, tendríamos que estar encerrados varios días para poder escudriñar pasaje por pasaje, versículo por versículo, texto y contexto, y poder entender con profundidad lo que la Escritura nos enseña de esto tan esencial como es el oxígeno para nuestra vida, para poder mantenernos vivos. Pero la mejor forma de aprender a orar, más allá de la enseñanza, es orando, es ejerciendo la oración, es practicando la oración. Cuando un niño nace, ese niño está respirando en el vientre de su madre, allí en la placenta, en ese líquido amniótico, está acostumbrado a una respiración en un medio líquido y está a punto de salir de ese lugar para entrar en otra dimensión física que es en la atmosférica en la cual nosotros nos encontramos, y él sale de un medio líquido para entrar a un medio gaseoso. Y hay una suerte de transición entre ese alumbramiento donde se rompe la placenta, se elimina el líquido amniótico, rompe la bolsa la mamá y comienza el proceso de alumbramiento en el cual ese niño, luego de que sale de ese útero por el canal del parto, sea de la forma en que sea, por cesárea o parto normal, pero se pone en contacto con la atmósfera, automáticamente sucede algo a nivel fisiológico, que es que una sustancia llamada surfactante que está en los alvéolos, rodeando los alvéolos, que son, vamos a decir, las unidades que forman el pulmón y que son las que contienen el oxígeno a través de la respiración y donde se produce el intercambio gaseoso, recibimos el oxígeno y eliminamos el dióxido de carbono, automáticamente sucede algo. Esos pulmones estaban colapsados dentro de ese vientre de la madre. Esos pulmones no estaban distendidos, pero sucede algo, que cuando ese niño sale automáticamente por la diferencia de presión que tiene de lo que estaba en el ambiente líquido para pasar al atmosférico o gaseoso, automáticamente esos pulmones se expanden en un chico normal y con las características funcionales normales de un surfactante que activa los alvéolos que se distienden. Es como cuando usted sopló sobre un globo y ese globo se infló y automáticamente esos pulmones están listos para poder comenzar a respirar el oxígeno que nos provee la atmósfera. ¿Qué hace el médico para asesorarse de que ese niño está bien? Le pega una nalgada, le da un chirlo en la cola.
y automáticamente ese niño irrumpe en un llanto. Ese irrumpir en un llanto es de alguna manera una técnica que permite que si había algo que estaba obstruyendo la vía nasal, bucal, porque ese chico se estaba de alguna manera estaba por tragar líquido, con el llanto expulsa eso, libera la vía respiratoria y con ese llanto, obviamente, en la medida que está gritando, está ingresando el oxígeno, el aire, sus pulmones se expanden y el médico dice, este chico está de 10, está llorando. Ahora, si no le llora a ese chico, es otro tema aparte. Pero lo importante aquí a entender esto es que sucedió una transición desde que el niño salió de un medio líquido a un medio gaseoso y tuvo que aprender a respirar ahora. Sí, el organismo se estaba preparando. Porque qué problema hay cuando en ese niño prematuro que no llegó al tener el desarrollo suficiente de esos pulmones por la falta de surfactante pulmonar, que sale por una cesárea de alto riesgo o por un parto que se le adelantó y lamentablemente en esa condición de no tener los pulmones maduros, tiene el médico la necesidad de llevarlo a la urgencia para poder urgente darle el oxígeno, porque ese niño no está preparado para respirar por sí solo, no puede introducir el aire, o sea, no puede inhalar, no puede inspirar. Entonces esa persona, ese niño, es incapaz de poder respirar en un medio porque sus condiciones no están preparadas. Cuando nosotros somos convertidos y pasamos de un medio natural a un medio espiritual, pasamos de ser personas comunes y corrientes en esta tierra para ser ahora verdaderos adoradores que le adoran al Padre en espíritu y en verdad, y somos hijos de Dios, comprados con la sangre derramada en la cruz del Calvario, y tenemos una identidad espiritual, y nuestra vida ya no es la vida natural porque ya hemos sido crucificados juntamente con Cristo y ahora vivimos en la fe del Hijo de Dios, por lo que nosotros manifestamos otra vida que es la vida del Hijo de Jesucristo. Sucede algo casi similar. Tenemos que aprender ahora a manifestar lo que está ya gestado, desarrollado por esa regeneración que Dios nos ha engendrado en nuevas criaturas, y ahora tenemos una etapa en la cual, como ese niño, comienza a hacer una suerte de aprendizaje diario. Aprende a comer, aprende a respirar, aprende muchas cosas. Tiene que aprender, porque ese niño, cuando usted le está dando la comida, tiene que aprender ahora a manejar un acto de respiración, porque si ese niño no respira bien y usted le está dando la leche, se le va a morir, porque le va a pasar la leche directamente a los pulmones, porque todavía no está formado el cierre glótico bien, por ende, ese niño tiene que aprender a respirar. Como cuando un grande tiene un problema a nivel laringio y ese problema por una parálisis de un nervio X, tiene que hacer ahora fisioterapia y tiene que ir a esa persona para que le enseñe a respirar, le enseñe a hablar, le enseñe a poder alimentarse, porque si quiere hacerlo sin un aprendizaje, seguramente se va a ahogar. Así en la parte espiritual, ¿por qué quiero transmitirte esto desde un inicio? Porque es la forma más práctica en la que lo vas a entender. Así en la vida espiritual, así en nuestra vida en Cristo Jesús, nosotros nos nacemos sabiendo orar. No es que nosotros decimos, hoy me convertí al Señor y soy el orador por excelencia. No el orador del expositor, del vocero, sino el orador del que tiene una relación con Dios, pero de una manera tal que otros me digan, este hermano llegó ayer y cómo ayer, pero yo le acabo de enseñar la palabra del Señor, el Señor trajo convicción de pecado, esta persona se ha convertido a Cristo y ahora estoy viendo algo tremendo en su vida. Dios hace como Él quiere,
Pero hay algo importante y quiero transmitirte lo que dice o lo que dijo un predicador llamado Charles Spurgeon. Él dijo: los dones de la gracia no son gozados por el creyente todos de una vez. Al venir a Cristo somos salvados mediante una verdadera unión con Él, pero es por permanecer en esa unión que recibimos mayor pureza, gozo, poder y bendición, los cuales están depositados en Él para su pueblo. Miren cómo nuestro Señor Jesucristo expresa esto cuando habla a los creyentes judíos en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, en el versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros no conocemos la verdad de una vez, la aprendemos permaneciendo en Jesús. La perseverancia en la gracia es un proceso educacional por medio del cual aprendemos enteramente la verdad. ¿Por qué congrega usted? Ay, porque me gusta estar con el hermano. No, yo vengo a congregar para aprender, para ser edificado. O usted no come aquí. Yo soy alimentado espiritualmente. ¿Cuántos se alimentan espiritualmente cuando vienen a la congregación? ¿Nutrimos la fe o no nutrimos la fe? Hermano, ¿sabe que eso es alimentarse? Quizás usted no, dice, yo congrego, no sé. Después ni me acuerdo de lo que se habla ahí, pero yo la paso bomba. Voy, mirá, ¿sabe cómo me divierto cuando los hermanos cantan y hay... ¿Estamos recibiendo realmente la doctrina de Cristo? ¿Estamos siendo nutridos con la palabra de verdad? Dice nuevamente, dice, en la medida que permanecen en Cristo tendrán una confianza más firme, un gozo más rico, una mayor estabilidad, más comunión con Jesús y un deleite mayor en el Señor su Dios. Vamos a ir a 2 de Crónicas capítulo 20. Pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas marcharon contra Josafat para atacarlo. Aquí en el versículo 1. Y vamos a ir desarrollando el tema. Aquí vemos una realidad, un cuadro de esta historia sucedida, en la cual dice, pasadas esta cosa, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, ahí van dos, y con ellos los amonitas, 3, marcharon contra Josafat para atacarlo. Comienza este relato de este capítulo con una situación de un problema. ¿Cuál es el problema si tenemos que identificarlo? ¿Cuál sería el problema si uno lo tendría que identificar? A ver si me ayudan algunos. ¿Cuál sería ese problema en este pasaje? ¿Quién está en problemas ahí? Josafat. ¿Por qué? Porque van a atacarlo. Josafat está en un problema. Quizás para él esto no sea un problema. No sigamos leyendo. Nos planteemos ahí, dejemos de lado el contexto momentáneamente, después lo vamos a desarrollar, pero momentáneamente, de pronto te enterás que hay una mafia detrás de tu vida. Van a ir a tu casa, te van a ir a sacar, te enteraste de que se han levantado en contra tuya X que ni los conoces. Y dijeron, de esta noche no pasa. Sos boleta. O te mandan un mensaje de texto, o te hablan por teléfono y te amenazan. Pero de alguna forma te llega el informe a vos de un ataque, de una amenaza, de un problema, de una dificultad. Te hablan por teléfono y te dice, ocurrió un problema, hubo un accidente y tu hijo en ese accidente está muy mal herido. Está en emergencias médicas y con un pronóstico bastante delicado para los médicos. Llegó una noticia, te van a embargar todos los bienes de tu casa. Llegó una mala noticia, la que fuere. ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? A través de este capítulo vamos a comprender cómo Josafat responde a un problema más grande que él. Eran 3 contra él. Bueno, si viene 1 a 1, capaz que yo hago frente, ¿verdad? Bueno, entre 1 a 1 vamos a ver si por ahí capaz que ligamos también. Más allá del dicho
secular, el que pega primero, pega 2 veces. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Vamos a ver cómo la sacamos. Pero de pronto, son 3 contra 1. Y ni siquiera sé con cuántos cuentan esos 3. Porque vienen todos los de Moab, de Amón, y vienen los de los amonitas con ellos. Y me imagino la situación de Josafat en ese momento, en el cual toma conciencia de que marchaban contra de él para atacarlo. Primer punto, como patrón en un modelo de oración, fundamental a tener en cuenta. Si usted tiene en cuenta estos puntos que vamos a tratar, que son bíblicos, usted va a hacer de la oración un tiempo provechoso en el cual va a comenzar a experimentar y va a cumplir lo que dice el Salmo 37. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Usted va a comenzar a tener un deleite. Usted no va a orar ahora por responsabilidad, porque tengo que orar, porque no me queda otra, porque si me tapo la nariz y no puedo respirar, y qué malo que es no poder respirar. Si uno cuando se siente un poquito resfriado y ya tiene algún grado de congestión nasal y no está bien permeable la vía respiratoria, qué molesto que es, no me deja dormir en la noche. Haceme una desametasona, poneme algo, un antialérgico, pero dame algo porque me molesta no poder respirar. Imagínese usted en esa condición de no estar orando conforme es el agrado de Dios y de pronto en una situación de mayor estrés, de mayor problema, de mayor circunstancias adversas, porque se entera de que le han llegado todos los problemas juntos, todo, completo. Un diagnóstico médico, le acaban de decir que usted está con cierto tiempo de vida. Usted se encuentra en una situación complicada. Usted tiene prácticamente una sentencia de muerte y de pronto se encuentra en esa condición y ahora tiene que aprender a responder a esa situación. Primer punto fundamental como patrón de modelo de la oración. Si los que anotan, anoten. Dios se interesa por nuestros problemas. Dios se interesa por nuestros problemas. ¿Usted sabía eso? Se debe interesar por lo del hermano porque a él le va mejor que a mí. Se debe interesar más por el vecino porque es impresionante. No, no te impacientes a causa de los malignos, de los que prosperan en este camino, porque como hierba pronto serán cortados. Y muchas veces sí, pero ¿por qué a él y a mí no? ¿Por qué a este sí lo usa el Señor, a mí no me usa el Señor? ¿Por qué a este le ha dado esto y a mí no me da? ¿Por qué el hermano se compró una moto y yo ando caminando? Ese es el pensamiento del natural, el que no discierne lo espiritual. Pero el espiritual, aquel que entiende este principio, que Dios se interesa por nuestros problemas, si usted es un hijo de Dios, usted dice, Jehová es el que está interesado en mi vida completa. Me ha salvado y como me ha salvado, también está interesado hasta los últimos detalles de mi vida aquí en la tierra. Primer premisa, primer patrón para tener en cuenta. Esto lo podemos ver justamente cuando de alguna manera Josafat toma algunas cosas y versículo 2 dice, fueron algunos a darle aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, ya están en Hasezón Tamar, que es en Gandhi. Versículo 3, Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Tuvo miedo, pero ante ese miedo automáticamente humilló su rostro ante el Señor para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Segunda premisa importante que tenemos que tener en cuenta. Y es bíblico. Así como Dios se interesa de nuestros problemas, Dios es más grande que nuestros problemas. Pablo dijo, si mayor es el que está conmigo que se levanta contra mí. Ni la muerte ni nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero parece que nos olvidamos de eso en ese momento. Es como que
estamos confundidos, estamos atribulados, estamos en esa situación de que nuestro entendimiento y nuestro pensamiento no descansan en Dios. Por ende, el miedo paraliza, el miedo es algo que destruye en la persona. El miedo es lo contrario a la confianza. Por lo tanto, aquel que está seguro, descansa. Pero aquel que está con miedo, mire, usted se va a ir a dormir en un lugar que va a tener inseguridad y un montón de cosas y va a estar pensando toda la noche que si van a venir a asaltarlo, que lo van a robar, que lo van a matar, Usted no va a dormir. Usted va a estar toda la noche con los ojos así abiertos y hasta que no amanezca, hasta que por favor prendan las luces del día por la inseguridad. Si usted le dicen, mira, ¿sabe qué? Hace muy poco sucedió algo en el centro de aquí de Tucumán. Yo venía del campo y veía cómo la gente corría hacia la avenida Salta, Jujuy, no sé, pero por ahí corrían todos y se subían en los colectivos. Yo la verdad que no sabía qué pasaba. Y se están saqueando y se subían todos. Yo venía con un lechón ahí en una bolsa y decía, bueno, me quedo acá, no me van a querer saquear el lechón que lo tengo reservado para una fiesta. Y había que asegurar, yo estaba seguro porque estaba en el colectivo. Sí, estaba en Cristo, pero acá no van a entrar. Aparte el chofer dijo, no lo dejo subir a nadie, chao, no lo van a saquear al colectivo. Y era una suerte de algo que había sucedido ahí en esos días que estaban un poco alocados algunos y querían abrir negocio y todas esas cosas que después se apaciguó. Pero eso generó un miedo a la gente que corría, que están robando, y ya habían hecho una suerte de películas impresionantes, novelas, se subían, sí, porque allá la arrastraron a una mujer, pero usted la vio, no, me contó la otra chica pero ¿quién? La otra chica, no, a mí también me lo dijeron, dice que impresionante, rompieron. Después la Ruth Luna, que trabaja en un comercio, me dijo, sí, pero no pasó nada. Mirá, no sé, dice. O sea, eran solamente comentarios. Vienen robando, vienen destruyendo, vienen todo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a salir disparando? ¡Ay, vamos! Quedaos quietos y aprended que yo soy Jehová tu Dios, dice el Señor. Nuestra segunda premisa, entonces, Dios es más grande que nuestros problemas. Jeremías 32, vamos a leer Jeremías capítulo 32, versículo 17. Dice, Señor Jehová, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. No hay nada imposible para Dios. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Dios es más grande que cualquier dificultad nuestra. Para Dios no existe dificultad. Él es todo. Entonces, hay algo que tenemos que tener en mente cuando vamos a orar. Primero, que Dios está interesado en nuestros problemas y que segundo, Dios es más grande que nuestros problemas. No solamente que nuestros problemas, sino que Dios es el que puede responder a cualquier situación en la cual nos está generando aflicción. Tercera premisa, nuestra primera reacción debe ser, ¿cuál? La que tuvo Josafat en el capítulo 3, dice, humilló su rostro para consultar a Jehová. Por ende, un patrón en la oración es que debemos nosotros reaccionar buscando al Señor en oración. Y a veces no oramos cuando estamos en problemas. Quizás por ahí hay muchos que dicen, yo ya estoy bendecido desde la cabeza a la planta de los pies, no necesito orar. Pero como Dios me bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, yo no necesito orar. Y como muchos viven esa realidad, la consecuencia es trágica. Yo no necesito orar. Si vos no orás porque estés en problema, vos orás porque es una vida de relación con Dios, es la forma en la cual nos comunicamos con Dios. Esto es un ejemplo simplemente de un problema, de una adversidad. Yo no necesito tener un problema para estar en contacto con Dios. Pero sí, Dios nos lleva a veces y nos permite y nos prueba para probar lo que hay en nuestro corazón, para ver si hay fe y confianza en Él, y nos pone en esa situación
y permite para ver si nosotros estamos listos para ejercer en fe oración. Y vamos a Él y encomendamos nuestra causa a Él. Por eso es fundamental entender que lo que hizo Josafat, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Y una respuesta: se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Qué sucedió? Tal vez Dios quiere involucrar a otras personas en tu necesidad. Y muchas veces nosotros, cuando estamos en una aflicción, pensamos que estamos solos o que estamos con Dios y nadie más. Y sin embargo, hay una iglesia que respalda. Cuando Pedro estuvo en la cárcel, dice que la iglesia oraba sin cesar. Y Pedro salió. Pero la iglesia estaba tan metida en la oración y tan concentrada y tan entregada que cuando Pedro golpeaba esa puerta, a Pedro le fue más fácil salir de la cárcel por la oración de la iglesia que entrar a la reunión de oración. ¿Por qué? Porque estaban los hermanos ahí y no creían que Dios le había contestado tan rápidamente la oración. El cuarto punto para tener en cuenta es que Dios sí desea involucrar a otras personas en nuestra oración. ¿Por qué? Porque este problema mío en la vida de Manuel, con oración, a distancia, lo va a fortalecer y le va a enseñar algo en cuanto a Dios, que cuando él vea la respuesta de Dios, va a decir: grande es tu nombre, oh Jehová, tú has respondido a la necesidad de tu hijo, sé que de esa misma manera tú vas a responder la mía, porque tú eres Dios, aquí, allá y en todo lugar, tú estás en control de todas las cosas. Y cuando una persona está en esa condición, fortalecida en la fe, porque ora, ¿por qué le demanda el Señor en la iglesia? Orar los unos por los otros, sobrellevar la carga los unos de los otros. No era para que hagan un intercambio de ora un ratito voy y yo oro un rato más. Era por la necesidad de que Dios, a través de ese tiempo de oración, trata con nuestra vida espiritual, porque el propósito de Dios, más allá de que está interesado en nuestros problemas, lo está, pero no tanto como en nuestra vida espiritual, en nuestra consagración, en nuestra integridad y en nuestra santificación, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros hacemos este tipo de oración colectiva, se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades vinieron, dice, a pedir ayuda a Jehová. ¿Qué sucede? Comenzamos a tener una vida de relación en oración con otros hermanos. Con los hermanos me juntaba solamente para hablar del fútbol. Con los hermanos solamente me juntaba para hacer una salidita por ahí para el centro. Con los hermanos solamente nos juntábamos para hacer una película, para ver algo. Pero ahora yo me junto con mi hermano para orar, y eso fortalece mi vida, me enseña en cuanto a Dios, su amor, su misericordia, su gracia, su poder. Y puedo crecer, demostrándome Dios su grande amor y misericordia que tiene por mí. ¿Cuántos experimentan esto día a día? Ese silencio me dice mucho. ¿Usted no experimenta el poder de Dios? ¿Experimenta el poder de Dios en la oración? Porque si usted no experimenta el poder de Dios en la oración, entonces está orando mal o no está orando. O está orando mal, si es que está orando, si dijimos que el 100% de los que estamos acá estamos orando, en esa hipotética suposición, o no está orando. No experimenta el poder de Dios. Y ora y no le responde Dios. Y pide y no recibe nada. Y hace esto y hace aquello y no pasa nada.
no experimenta el poder de Dios porque no reconoce que Dios está interesado en su problema, que Dios es más grande que su problema, que Dios quiere involucrar a otras personas en su situación de aflicción y por sobre todas las cosas, que Dios nos va a responder conforme a su voluntad. Es que yo le pido esto a Dios y no me responde. Pero es conforme a su voluntad. No, pero si dice que tendremos todas las peticiones de nuestro corazón. Sí, las tendremos a todas conforme a su voluntad, porque Él dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Si tú no te deleitas en Jehová, si tú no te agradas a Jehová, no estás en la postura de una persona que hace la voluntad de Dios, Dios dice, yo no te voy a responder, porque Dios no le responde al pecador. En ningún momento le va a responder al pecador. Dios le responde a sus hijos. Y solamente aquellos que son sus hijos oyen la voz del Señor. Y Dios los ama y los cuida y los protege. Por eso dice la oración del justo, no dice la oración de cualquier persona, dice la oración del justo puede mucho. Y la Nueva Versión Internacional dice la oración del justo es poderosa y eficaz. Así lo dice la Escritura allí en Santiago capítulo 5, 14, si no mal recuerdo. Aquí se encuentra una realidad en la cual la congregación comienza a participar. Esa decisión que está tomando el pastor Raúl es una decisión escritural de llevar a la congregación a tener un tiempo de oración mayor. Porque sí oramos personalmente, pero cuando sucede en la congregación algo pasa. Es Dios que trata con el hermano, con el otro hermano, porque Él se glorifica de esa manera. Pero debemos centrarnos en la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, nos dice la Escritura, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Si yo leo el 15 simplemente, mire, leamos el 15 y olvidemos el 14. Saquemos el texto de contexto y veamos el 15. Dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Entonces va a decir, yo le voy a pedir un auto al Señor, yo le voy a pedir una nueva esposa, dirá otro, quedará tener 2. Y yo le voy, bueno, no conoce la voluntad de Dios, entonces yo le voy a pedir a ver a Dios que no me descubran que me colgué de la luz. Yo le voy a pedir a Dios, claro, como es cualquier cosa, que me perdonen la factura, no la voy a pagar y le voy a pedir a Dios que se olviden de cobrarla. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero ese es un texto sacado de contexto, porque el contexto dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora es otro tema aparte. Sí, se agrega algo más. No solamente es entender de que, ¿cuál era la primera premisa? A ver si la vamos entendiendo. Número 1, ¿cuál era? ¿Dios está? La segunda, Dios es más grande que nuestro problema. Wow, mire, hay 2 que contestaron en la segunda, así que seguro 3 van a contestar en la tercera. ¿Cuál es la tercera? Exactamente, nuestra primera reacción debe ser buscar al Señor. Y la cuarta es que Él está interesado en involucrar a otras personas. Y la quinta es que Dios nos dará la solución conforme a su voluntad. El Señor está interesado en nuestro problema, como lo decíamos en la primera premisa del primer patrón del modelo de oración, pero está más interesado en nuestra vida espiritual. Dios nunca te va a dar algo que espiritualmente te arruine. Jamás te va a contestar una oración que no sea conforme a su voluntad, porque en su voluntad solamente está el que tú seas un cristiano íntegro, consagrado, santificado para Él. Lo único que le interesa a Dios es glorificarse, es
es recibir la gloria y la honra a través de tu vida cuando Él trata contigo. Cuando tú permaneces en su palabra, Él permanece en ti, tú le pides a Dios y Él te responde conforme a su voluntad. Él lo hará, pero lo hará solamente cuando estás en Cristo Jesús. No lo hará si no estás en Cristo Jesús. Por eso es necesario entender que hemos sido predestinados, según la palabra de Dios que nos dice en Romanos capítulo 8. ¿Para qué hemos sido predestinados? ¿Usted se acuerda? ¿Sí? Busque el machete. ¿Sí? ¿Para qué la tiene la escritura en su mano? ¿Para qué hemos sido predestinados? Ahí dice en el 29, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios te rescató del mundo para Él, te santificó, te apartó, te consagró, para que te conformes a la imagen de su Hijo, para que tengas el carácter de Cristo. Ahora, en el carácter de Cristo vemos la naturaleza de Dios, del Dios hombre, Jesús, terrenal, en los días de su carne, que Él oraba y allá intercede. Qué tremendo. ¿Qué hacía? Oraba. Ni siquiera había salido el sol y ya estaba orando. ¿Qué hacía? Se despertaba y lo primero que hacía era tomar un buen oxígeno, oxigenaba bien su vida espiritual y oraba para que todo lo que tenía que hacer le salga conforme a la voluntad del Padre. Ahí consultaba, ahí pedía dirección, ahí decía esto sí, esto no. Estaba en oración. ¿Qué mejor modelo que Jesucristo en la oración? ¿Por qué necesitamos nosotros ajustarnos a la voluntad de Dios? ¿Por qué es necesario que nosotros podamos entender de que a veces estamos orando y no nos responde Dios? Es porque nosotros no estamos pidiendo conforme a su voluntad. Y cuando estamos orando inútilmente, vanamente, y estamos diciéndole, Señor, yo quiero que tú, Señor, esto, aquello, y para postdata, conforme a tu voluntad, pero no está en la voluntad de Dios, por más que digamos conforme a tu voluntad, porque no estamos utilizando una premisa, un enunciado de acuerdo a la Escritura. Entonces le estamos pidiendo a Dios algo que Dios dice, no te voy a dar eso, porque vos sos consciente, vos tenés discernimiento de que eso no es agradable a mis ojos y por ende no te va a bendecir, te va a arruinar, no te voy a responder. Pero sin embargo también está la otra postura, que sí Dios trata en este problema con nosotros, porque aquí lo vemos a Josafat, y Josafat estaba en una realidad de problema real. No es que estaban diciéndole, mira Josafat, me parece que van a venir a atacarte, que te van a destruir. No, Josafat estaba con la evidencia de que venían los ejércitos contra de él y por ende él humilló su rostro, comenzó a pedirle a Dios, Dios respondió. La palabra no dice que él mandó a buscar a las otras personas para que vayan a orar con él. No, automáticamente dice que se congregaron. ¿Por qué? Porque Dios los movió y también de diferentes ciudades vinieron a la ayuda, dice, a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat, versículo 5, puesto en pie y en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, dijo, Jehová, Dios de nuestros padres. Aquí comienza una parte fundamental en nuestra oración. Dice, ¿no eres tú, Dios de los cielos, y dominas sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no expulsaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre? ¿Qué hizo Josafat? Bueno, el sexto enunciado en este patrón de oración es que nosotros debemos centrar nuestra oración
en Dios y no en nuestros problemas. Porque si nosotros estamos orando, pensando en nuestros problemas van a seguir latentes. Pero si nosotros estamos orando, pensando en la solución de aquel gran Dios que va a resolver mi problema, la gloria de Dios se va a manifestar porque yo estoy reconociendo el poder de Dios. Tú eres Dios grande, tú eres el Dios que provee todas las cosas, tú eres el Dios que está para ayudarme, para sacarme, para levantarme, para sostenerme. Tú estás, Señor, y tu palabra, y recuerdo tu escritura, y tú dijiste, caerán a tu lado y al otro, y a ti no te llegará. Y usted está en esa condición orando, reconociendo su grandeza. Y algo sucede porque no está mirando el problema, pero mira Señor, vienen contra mí, apúrate Jesús, apúrate que vienen los 3 ejércitos a destruirme. No, usted está diciendo, Señor, yo sé que tú eres el Dios creador del cielo y la tierra, que tú has hecho todas las cosas que están en esta tierra, tú eres el dueño de toda persona aquí en la tierra, por lo tanto sé que tú puedes frenar esta situación porque eres grande y poderoso en todas las cosas. Qué diferente es esa oración a decirle, Señor, mi hijo se está muriendo, Señor, no tenés misericordia de mi hijo. Al decir, Señor, tú tienes el poder para hacer posible lo que para mí es imposible, para el médico es imposible. Yo encomiendo la vida de mi hijo en tus manos. Sé que tú eres el único que puede salvar, y si te quieres glorificar una muerte, gloria a Dios, pero en tus manos lo encomiendo. Y ya se da, ya usted lo dejó en las manos de Dios. Usted descansó en Él, usted ya le entregó al poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores su causa. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y cambia todo. Pero hay algunos, Señor, parece que te olvidaste de mí. Y Dios le dice, abrí la Biblia y por favor léeme Hebreos capítulo 11, versículo 6. Mire que el Señor le diga al hermano, hermano, el Señor te habla y te dice, abrí la Biblia y lee Hebreos capítulo 11, versículo 6. A ver, quiero que la leas. ¿Qué dirías después de este versículo? A ver, para que se escuche. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces el Señor te dice, se ve que no confías en mí, porque estás orando y estás dudando, no estás confiando, no estás creyendo. ¿Por qué te tengo que responder? Y llora, Señor. Las lágrimas no conmueven a Dios. Y yo no digo que una persona que esté orando en el Espíritu y con el entendimiento, o sea, con la palabra revelada, en el Espíritu y con la palabra revelada, que es algo que se complementa, no pueda llorar delante de Dios, porque yo muchas veces he llorado delante de Dios y he visto la respuesta de Dios, no por mis lágrimas. Yo me he emocionado de saber y del dolor y de todo lo que usted quiera, pero algo pasa, usted tiene paz y las lágrimas esas de tristeza se transforman en paz y la respuesta viene de parte de Dios, como un bálsamo que pasa por nuestra herida y nos sana, se va el dolor. Lo primero que tenemos que hacer después de orar conforme a la voluntad de Dios y de centrar nuestras oraciones en Dios y no en nuestros problemas es nunca presentarnos a Dios sin creer que Él puede hacer posible lo que para mí es imposible. Si usted se presenta delante de Dios sin un acto de fe, Dios no va a responder. El Señor dice, pedid creyendo. Si no pedís creyendo, yo no tengo nada que hacer con vos. Tenés fe en Dios, dice. No dudando. Pero yo te digo, Señor, ¿será que tú quieres darme esto? No, a ver si. Bueno, Señor, no sé la verdad. ¿Será que tú me quieres bendecir, Señor, con un esposo, una esposa? No, tal vez no, ya me pasó la edad. No,
¿Para qué? Ya vienes tú, Señor. En fin, Señor, que sea tu voluntad. Y el Señor te dice, no te voy a dar una esposa ni un esposo, por una simple razón. Porque ni siquiera te quieres casar, no tienes confianza en mí de que te puedo bendecir. O sea, el último día en la tierra, en un matrimonio aquí sobre la tierra, que te puedo dar la bendición de tener una ayuda idónea o un compañero siervo de Dios, porque estás diciendo, no, porque ya vengo yo, porque ya no sé si será que yo me tengo que casar o me queda solterón para toda la vida. Entonces, es un ejemplo. ¿Será que Dios me quiere dar ese trabajo? ¿Será que Dios no? Vamos a ir más extremo. ¿Será que Dios quiere que yo trabaje? ¿Será que Dios quiere que yo trabaje? ¿No será que Dios me está llamando a las naciones para que yo predique el evangelio y dependa de Él 100%? ¿Sabe cómo he luchado con eso yo? Yo pensaba que era fácil el tema. Yo quería largar toda responsabilidad y agarrar el micrófono y dedicarme a predicar. No, digamos, interesante el tema. A muchos los atrae y a muchos les permite de alguna manera decir, bueno, pero si me cierran las cosas, porque ¿sabe qué? Se me están cerrando todas las puertas de trabajo. Dios tiene un propósito conmigo. Dios quiere que yo predique su palabra. Pero ¿cómo que se te cierran las puertas? A ver. Y sí, no encuentro trabajo, pero no sabe cómo me gusta predicar el evangelio. Me encanta. Pero déjate currículum, fuiste a las empresas. Sí, bueno, a veces por ahí llego medio tarde, me lo reciben así nomás. ¿Y cómo está el tema? ¿Cómo estás orando por este pedido de oración de trabajo? Y mira, ando medio desanimado últimamente, duermo hasta las 12, 12:30, 1, 2, a veces ni como ya porque, viste, ando medio deprimido y no me ayuda mucho la situación que estoy viviendo, entonces como que... pero en cambio yo estoy listo, viste, llego temprano al santuario, voy a las 7, comienza el servicio a las 8, yo estoy ahí presente y es como que me tira eso, viste, de poder estar en el servicio del Señor. ¿Qué puede decir Dios de esto? Es un ejemplo muy, muy raro, no parece ser, pero a veces en algunos se da. Y Dios va a decir, no, hijo, si no trabajas no comes. Y si tienes una familia, dice el Señor, primeramente dice que el que no suple para los suyos es peor que un incrédulo, ha negado la fe. Si tienes una esposa, antes de agarrar el micrófono, anda a buscar trabajo. Y antes de predicar el evangelio, suplí para tu casa. Si tenés hijos, con más razón, suplí para tus hijos, ahí está tu primer ministerio. Y después de que ocurra todo eso, y si Dios te llama y Él te empieza a acorralar y te empieza a tratar de una manera cual el Señor te va a dar paz y confianza de que Él está en esa voluntad. Porque el signo de alerta es que cuando nosotros estamos haciendo algo que no es de agrado a Dios, si tenemos el Espíritu automáticamente nos redarguye, nos exhorta y nos llama la atención. Te está diciendo... Ahí como el semáforo, amarillo, alerta, 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 no estás caminando bien, no estás haciendo bien las cosas, pero sí, todo lo demás se ve la respuesta de Dios y Dios ya te puso en una situación donde vos sabés que está en paz. La respuesta de Dios es fiel. Dios no nos va a fallar nunca cuando estamos haciendo las cosas conforme a su voluntad y nos presentamos delante de Él con fe, creyéndole que Él es el dueño de todas las cosas. La oración tiene otro patrón, que es que la respuesta o la solución de Dios siempre va a ser mejor. ¿Usted cree eso? ¿Qué pasaba con Josafat? Acá se encontraba Josafat. Y Josafat estaba en una situación tal, imagínese usted qué diría, afilamos las hachas, preparamos los ¿cómo se llama? Las armas, vamos a dejarlo, vamos a preparar el equipo, el batallón, porque se vienen 3 ejércitos y hay que defender. Bueno, las mujeres por un sector, los chicos traten de resguardarlo para que ellos no los maten, que se preserve la vida de ellos, nosotros vamos a salir a hacerle frente, y esto y aquello, y pum y pan. En ese momento Josafat estaba humillando su rostro, una congregación comenzó a apoyar en oración, comenzó Josafat a
empezar a honrar a Dios y a reconocer a Dios en oración, ya no miraba el problema, lo miraba al Dios grande y todopoderoso. En el versículo 12 dice: Dios nuestro, no los juzgarás tú, pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. O no se para usted ante una situación y dice: Señor, me rindo, no sé qué hacer. No sé si o no, sí o no. Mire, es lo mejor que puede pasar, que usted le pregunte a Dios: Señor, avanzo, me quedo, me levanto, me siento. Él dice: no sé qué hacer, no sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Quiero ver lo que tú tienes para mí. ¿Y sabe qué pasó? Dice que todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, con sus mujeres, con sus hijos. Y comenzó el Señor a manifestar su respuesta de tal manera que el Espíritu de Jehová vino sobre el medio de la reunión, el versículo 15, y dijo: oí todo Judá y vosotros, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. Mirad, ellos subirán por la cuesta de Cis. El Señor le da todos los detalles. Y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Si ya el Señor le estaba diciendo que no iban a pelear eso, ellos no iban a decir: Señor, ¿en qué momento nosotros los atacamos? ¿Que lo vas a hacer dormir para que nosotros vayamos y le cortemos la cabeza y no se enteren? No, el Señor le dijo: ustedes no van a moverse, ustedes no van a pelear. Mía es la guerra. Y Josafat comenzó a entender y automáticamente dice, versículo 17: no tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos y veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y también todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Jehová para adorar a Jehová. Y comenzaron a alabar al Señor, y se levantaron los levitas, los hijos de Coat, los hijos de Coré, para alabar con gran clamor a Jehová, al Dios de Israel. Mire, cuando usted tiene en cuenta esta última premisa de que la solución y la respuesta de Dios siempre va a ser mejor, siempre va a ser mejor, porque Dios nunca se equivoca. Gracias a Dios. Él es infalible. Él no tiene errores. Entonces, va a suceder algo. Usted va a tener plena confianza en Dios, en un Dios que nunca se va a manifestar en contra de usted, sino que todo lo que sea, bueno o malo, a los que aman a Dios le ayudan a bien. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nos ha llamado con un propósito, y es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si estamos en problema y estamos orando, gloria a Dios, estamos confiando, gloria a Dios, pero seguimos en problema, estamos en aflicción, pero estamos en Cristo y estamos orando y estamos en relación con Dios y estamos confiando en Dios y estamos poniendo nuestros ojos en Él, autor y consumador de la fe, aun cuando hemos puesto nuestra mirada en Él y en el reconocer su grandeza y su poder, y hemos dejado de lado nuestros problemas para encomendarle a Él. Seguramente la respuesta que Dios nos va a dar va a ser siempre la respuesta que mejor no sea a nosotros. Señor, quiero que me dé el alta al médico ya, porque no aguanto más. Y viene el médico y te dice: te vas a quedar, a veces los médicos dicen: gorda, te vas a quedar 2 días más. ¿Por qué? Si ya me quería ir, justo viernes tengo que pillar sábado y domingo hasta el lunes, este hospital que dan el alta. Gloria a Dios, te quedaste 2 días más en el hospital. Y Dios sabrá el por qué te quedaste 2 días más en el hospital. Quizás porque Dios te va a usar en ese lugar, o porque quizás hay algo que quedó todavía allí por hacer, y el médico en ese lapso va a resolver y vas a salir sin la secuela que podrías tener si te ibas sin la dirección de Dios. Pero cuando vos decís: gracias, Señor, porque me quedé en el hospital. Y sí, es tu voluntad y tu soberanía, porque tú estás en control de todas las cosas, y esto es lo mejor para mí, las cosas cambian.
Entonces tenemos una experiencia como la que tuvo Josafat. Josafat pues puesto, probado en esta condición de problema que él estaba encontrándose, y automáticamente dice que humilló su rostro y comenzó a manifestarse ese clamor. Luego, en el 20 dice, cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat puesto en pie dijo, oídme Judá y habitante de Jerusalén. ¿Qué le dijo? ¿Ah? No se escucha. ¿Usted le cree a la palabra de Dios? Mire, yo cuando yo le creo y grito, ¿no? Usted no tenga miedo si está filmando el hermano acá, no le va a escuchar, no lo van a ver a usted cuando hable fuerte, no va a saber quién es. No lo van a identificar por la voz. Creed en Jehová. Ahora, ¿cómo tendría que haber dicho Josafat? Creed en Jehová. No lo va a convencer a ninguno así, ¿eh? Hermanocito, cree en Jehová. Cree vos, confía. Jorge. O a veces no le dice usted, hermano, creed en Jehová. Confía en Él. Y cuando te lo dicen de esa manera es como que te lo dicen con autoridad. Y a veces hasta el médico utiliza de su autoridad como médico para ponerlo al paciente en su lugar. Y le dice, yo sé lo que tengo que hacer. Bueno, Dios dice, yo sé lo que tengo que hacer. Quédate tranquilo que yo soy tu Dios. Yo soy el que estoy contigo siempre. Sé lo que tú necesitas. Ni siquiera abres tu boca y ya sé lo que tú vas a pedir. Te conozco. Sé cuántos cabellos hay en tu cabeza. Tengo el control de todas las cosas. Sé cuánto tiempo duermes, si oras o no oras. Sé cuánto congregas, si me crees o no me crees. Sé todo porque soy Dios. No le vamos a mentir al Señor. Entonces, ante esa realidad, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dice, después de consultar con el pueblo, puso a algunos vestidos con ornamentos sagrados, cantaban, alababan mientras salía la gente armada, y que dijeran, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Ahora usted está en esa oración y después tiene un tiempo para glorificar a Dios. O usted está, Señor, he aprendido a orar. Ahora sí, Señor, ahora sí. Ahora sé que me vas a responder las oraciones. He entendido todos los patrones que tú tienes con respecto a la oración. Aún me he puesto de pies, de rodillas, Señor, porque tú contestas cuando hay una persona que se humilla delante de ti. Y usted está orando allí y dice, Señor, sé que tú tienes en cuenta mis problemas, que tú eres más grande que mis problemas. Y Señor, he entendido que tengo que poner, oh Señor, primeramente mi reacción es buscarte a ti, solamente a ti, Señor. Aquí estoy, Señor. Y usted le pide, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres fuerte, porque esto y aquello, y me vas a responder, gracias, Señor, y se va. Y se acabó. Pero no se quedó ahí bendiciendo el nombre del Señor. Se acabó, colgó y él ni siquiera escuchó el Señor que le iba a decir, mira, tienes que hacer esto. No, ya está, Señor. Chao. Terminé con mi tiempo de oración. Me voy para allá, hago lo que tengo que hacer. Y el Señor justo le estaba por decir algo. No lo escuchó Dios, no hizo un silencio. ¿Se da cuenta que nosotros estamos viviendo una vida tan alborotada de querer todo a las apuradas? No queremos esperar que nos atienda el médico porque somos el número 10. No queremos que el abogado nos atienda en tal horario porque nosotros queremos que lleguemos, salga del tribunal a la disparada y nos atienda ahí. Y no queremos que el pastor nos dé a nosotros un turno para un horario que no podemos porque no queremos y no podemos y somos complicados. Y queremos todo ya. Ya, quiero ya, todo ya, Señor, dame ya porque no puedo más.
pero no estamos dispuestos a hacer silencio delante de Dios. Y sí, estamos dispuestos a abrir nuestra boca para pedir, pero no estamos dispuestos para glorificar a Dios. ¿En qué momento le damos la gloria a Dios? ¿En qué momento le bendecimos a Él? ¿En qué momento nosotros nos deleitamos en su presencia y contemplamos la hermosura de su santidad cuando estamos ahí y mientras estamos en silencio? Hasta en ese silencio el Espíritu de Dios comienza a tratar con nosotros, nos pone un versículo bíblico, nos pone una sensación de paz y de calma, de quietud, y nos comienza a tratar el Espíritu Santo y empezamos a tener discernimiento y ahora empezamos a ver las cosas que antes no veíamos y como que los ojos espirituales se comienzan a abrir y el Señor nos está mostrando de la manera en la que Él se quiera manifestar, de manera tridimensional, auditiva, visual, como sea, pero Él lo hace. Y cuando estamos allí empezamos, gracias Señor, gracias. Y hay algunos hermanos que te miran, ¿qué le pasó al loco este? Está en un terrible problema, le está dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque usted confió en el Señor, puso su confianza completa en Él. Usted comenzó a ahora disfrutar de ese tiempo de oración. Entonces, para cerrar esto, yo le quiero decir que si usted quiere tener un tiempo de oración que sea fructífero, lo primero que tiene que hacer es entender, como comenzamos a hablar, de 3 minutos en una persona, después de esos 3 minutos sin oxígeno, muerte cerebral, después de 3 días sin bebida, deshidratación y muerte, después de 30 días, en algunos menos, de una nutrición por inanición, muerte. En ese tiempo de 3 minutos, 3 días o 30 días, que es un tiempo corto o largo, podemos dejar de vivir. Por ende, nosotros no podemos dejar de ocupar nuestro tiempo en lo que son las cosas que le interesan a Dios, que es nuestra relación con Él diaria. Todos los días comemos, todos los días respiramos, todos los días nos tomamos un vaso de agua, 1 litro, 2 litros, 3 litros, como sea. Todos los días debemos de ir a la palabra y de orar y de ir a la palabra, de orar y de buscar la Escritura para que Él nos hable. Usted se levantó, oró, abrió la Escritura y cuando abrió la Escritura, porque quizás tiene una forma práctica de leerla, de estudiarla, 2 salmos, un proverbio, lo que usted quiera, pero llegó allí y le dice, Señor, direccióname, háblame, ministrame, hoy voy a ir a ver a una persona, una familia, un hogar, quiero que tú me hables, si hay palabras que tengo que compartirle a esa gente, y sabe que Dios hace eso. Si Dios no es extraño, no, Dios no está desconectado de nosotros, no es indiferente a nuestra realidad terrenal. Sí, Él sabe lo que nosotros necesitamos, pero también Él está queriendo que nosotros nos acerquemos confiadamente a Él y que nosotros le pidamos a Él la dirección, que consultemos y que aprendamos a depender de Él. Por lo tanto, para cerrar sobre el tiempo de oración que vamos a tener, más allá de los patrones que podamos ejercer, lo fundamental es entender que nosotros tenemos que alcanzar a afinar nuestro discernimiento espiritual en la oración. La oración nos permite alcanzar mayor sabiduría, conocimiento e inteligencia. Eso nos dice la palabra de Dios cuando el apóstol Pablo oraba a la iglesia de los Éfesos y les decía justamente que él no cesaba de orar por ellos, pidiéndole a Dios que el Señor les dé espíritu de revelación, de conocimiento, de inteligencia en Él. Esa es la mejor oración. Y decía, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica por los santos, porque la oración es una oportunidad para abrir las puertas. Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 3, allí el apóstol Pablo les da esta recomendación a los hermanos para que ellos puedan estar orando por la vida de este varón, y les dice de esta manera, perseverad en la oración, perseverad en la oración. Si usted no persevera en la oración, hermano, usted ora 2 segundos en su casa y se acabó todo el problema. Y el problema no se acabó, el problema lo tiene usted porque usted no persevera en la oración. Perseverad en la oración velando en ella con acciones de gracias. Orad también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también
estoy preso. Cuando estamos orando y estamos orando por el ministerio, y cuando estamos orando y estamos orando por el propósito de Dios, y estamos orando por familias, estamos orando por inconversos, estamos orando por personas que están todavía en este mundo, nosotros no sabemos si son elegidos o no elegidos. Nosotros no sabemos si son salvos o no desde antes de la fundación del mundo. No sabemos si el Señor ya los tiene en la lista de los salvos. Pero yo tengo la obligación de orar por mi madre, por mis hermanos, por aquellos que no congregan, para que si conforme a la voluntad de Dios, Él los quiera atraer a su presencia, Él los va a hacer. Porque la oración del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Por lo tanto, debemos ser eficaces en nuestras oraciones. Pablo le dice, oren, y oren por esto en particular. Oramos y oramos como cuando uno va a hacer un disparo. Pegale al blanco. No tiré para cualquier lado. Ahí está el blanco. Esa es la oración direccionada, es la oración eficaz. Tenés que apuntar a las cosas con eficacia. Si no, no tiene sentido. Te levantás y decís, Señor, bueno, hoy tengo que orar porque tengo que orar y no sé qué orar, pero aquí estoy. Y bueno, a ver, Señor, conversemos un poquito. ¿Tenés algo para darme, Señor? Hace un silencio un ratito, ¿no? Bueno, seguimos, nos vemos. Pero no hay una oración específica. Yo dice, algunas personas dicen, no sé por qué orar. Y que primero y principal, si no comenzás a orar, Dios nunca te va. Yo estaba orando en una oportunidad. Yo en una oportunidad estaba orando y el Señor me mostró un rostro de una persona, simplemente, y ni la conocía. Y cuando veo a esa persona, en esa visión, llamarle así, digo, ¿qué será esto? Bueno, sigo orando yo en el tiempo de oración que yo tenía sin tener en cuenta ese rostro. Pero luego, en el transcurso del día, yo llegué a una casa donde se encontraba esa persona, pero la casa de una persona conocida, que esta persona estaba con una necesidad. Lo único que me sirvió a mí era para saber de que si Dios me la había mostrado era por algo en ese momento. Ni siquiera sabía qué es lo que tenía. Algunos autores han experimentado, autores de libros, no digo de acá de la palabra, han experimentado lo que se llama la oración de doble vía. La oración de doble vía. O sea, oro a Dios y recibo una respuesta de Dios. Y en esa respuesta de Dios, Dios me dice, orá por Juan Rodríguez y nada más. Juan Rodríguez, sí, Señor. Padre, te presento a Juan Rodríguez delante de ti. No sé qué es lo que está pasando. No entiendo. Tú me mandas a orar. Y después te enteras que este Juan Rodríguez estaba en una situación X. Y Dios movió otro ejército de otro lado, como le sucedió a esa mujer en China, lejos de su familia, con una enfermedad. Y en esa situación de lejanía de su familia, de su entorno familiar, no tenía contactos, se estaba enfermando, se estaba muriendo y no sabía a quién recurrir. Pero sí decía esta mujer que era de oración, yo sé que Dios no me abandona, estoy lejos de mi familia, estoy lejos de mis seres queridos, a los cuales podría tener aquí a mi lado para que me cuidaren, pero aquí estoy sin saber inclusive de qué enfermedad se trataba allá en China. Pero dice que en ese día llegó un comerciante y ese comerciante le había traído cajas de avena. Y la mujer lo único que tenía era leche. Entonces lo que dijo, voy a cocinar esta leche con esta avena y voy a comer porque no tenía que comer. Entonces se alimentó por varios meses solamente con esa comida. Y cuando la visitó un médico que había ido de su país y había visto la situación en la cual se encontraba esta mujer, y la mujer le comentó que estaba enferma, que bueno, estaba orando y que se llegó ahí un comerciante y se dignó de
de darle esta avena y ella la había entreverado con la leche para poder cocinarla y comer y alimentarse porque no sabía qué iba a pasar, pero ella estaba orándole a Dios y dijo, bueno, por lo menos voy a comer estos días y Dios sabrá lo que va a pasar luego. Resulta que esta mujer en el trayecto fue mejorando su salud y con el correr de los días se recuperó, y cuando llegó este médico conociendo sobre la realidad de esta paciente en su patología, dijo, ¿sabías que tu enfermedad solamente se curaba con avena, con leche? Y ella dijo, no, Dios te contestó la oración. Dios mueve su ejército y nosotros no sabemos cómo hace. Pero no podemos cerrarnos a tener una mente tan finita para entender la grandeza de Dios, que es tan infinito en este río grande de la oración, que puede suceder muchas cosas cuando te sumerges en el río de Dios, cuando te sumerges en oración y oraciones y formas que no es, vamos a decir así, oportuno compartir. No voy a decir orar de rodilla, orar de pie, orar en voz alta, orar en silencio. No estoy hablando de formas de oración. Estoy hablando de lo que hay acá dentro de tuyo y que es lo que más importa y lo que Dios ve, si hay fe para confiar plenamente en que Él pueda hacer posible lo que para ti es imposible. Ponete de pie en esta noche. Las oraciones específicas son contestadas por Dios. Pero sí te voy a compartir esto, que es personal. Hace muy poco, hasta hace muy poco, no disfrutaba de la oración. Y el lunes pasado íbamos con un hermano y este hermano me dijo estas palabras, fuertes pero reales. Estoy harto de leer la palabra y de orar y de no recibir respuesta de Dios. Mi hogar es un desastre. Mis hijos todavía no tienen una inquietud por Dios. Les enseño, pero se ríen de mí y me dicen que soy un religioso. Y yo con mi boca cerrada, no este lunes, el anterior. Y en un momento determinado, el hermano me expresaba esto y yo callé. No le pude decir absolutamente nada, ni siquiera seguir confiando, tener fe, Dios te va a responder, nada. No me salió nada. Pero llegué a mi casa conociendo esta realidad y dije, Señor, tu palabra nos enseña que debemos de orar con el entendimiento y en el espíritu. Ahora, yo entiendo que este hermano tiene una necesidad. No puedo ser indiferente a esta necesidad. Y si me la compartió, por algo será. Hay un motivo para orar. ¿Y saben qué, hermanos? Yo no oré por el hermano en esos días. Aquí estoy, todavía no oré por ese hermano, pero mientras estoy aquí, en este momento, Dios me hizo recordar esta necesidad de este hermano. Y me dijo, en mí solamente está este sentir. No es para que usted se ponga a orar por el hermano, porque no sabe quién es. Tampoco se lo voy a decir. En mí hay una carga, hay una responsabilidad de humillarme delante del Señor y pedirle a Dios por esta familia. ¿Y sabe por qué le quiero decir esto? Porque cuando no estaba todavía yo preparando este tema, yo venía orando y lo venía haciendo de manera religiosa. Dios me responde por su misericordia. A
A veces ni siquiera nosotros, como los pájaros, no pedimos, pero los pájaros tienen la comida. Mira los pájaros, le dijo el Señor. Ellos tienen todo. Nosotros vivimos también así como los animalitos, a veces recibimos por misericordia de Dios. Pero Dios nos quiere dar mucho más de su gracia y experimentar un crecimiento y una madurez espiritual en una vida de relación. Cuando yo estaba preparando este tema, me daba cuenta de cuáles eran mis fallas en la oración. Decía, Señor, me había olvidado de estas cosas. Me había olvidado de que cuando tú entraste allí a la sinagoga, en un momento determinado había una mujer que estaba encorvada porque un espíritu inmundo la había atado para que esté enferma. Y bueno, fuiste indiferente a esa situación. No entraste a la sinagoga y viste a esa mujer o no la viste y te fuiste, sino que la viste, la llamaste y le dijiste, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y le dijo, eres libre, y no le dijo, eres sana, porque lo que la estaba atando era un espíritu de enfermedad. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y se lo dijo Jesús. No se lo dijo Carlos Anacondia ni Gigi Ávila, que ya está en la presencia de Dios. Ni se lo dijo tampoco Benny Hinn, que anda todavía en engaño. Ni Maldonado, ni Cash Luna. Se lo dijo Jesucristo. Con la autoridad que le impartió el Padre. Nunca fue indiferente el Señor a las necesidades de los hambrientos y de los sedientos. Nunca fue indiferente el Señor a un problema. Y algunos, de manera tan burlesca, usan esto. No es para reírse. Dice, sí, el Señor, ¿cómo será que tiene en cuenta todas nuestras necesidades? Que aún hasta la suegra de Pedro, dice, la sanó de una enfermedad. Mire, Dios hace lo que Él quiere con el que Él quiere y como Él quiere, porque Él es Dios. Yo no voy a limitar a Dios que Dios haga una obra en una persona porque yo no tenga fe de que Dios pueda hacer una obra en esa persona. No. Mi incredulidad no va a entorpecer los propósitos y los planes de Dios de lo que Él se ha determinado a hacer. Porque si hay fe en alguna de estas personas que Dios puede sanar una enfermedad, seguramente Dios se va a glorificar conforme a su voluntad. Por más que yo hoy diga, bueno, está vigente, pero no sé si operante. Por eso el Señor nos dice en su Escritura que tenemos que ser sabios y saber discernir, examinar, porque nosotros no vemos lo que ve Dios, nosotros vemos parte, pero no vemos la realidad espiritual de Dios, lo que Dios se ha determinado a hacer en nuestras vidas. Entonces nosotros a veces queremos encajar una doctrina aquí, una doctrina allá. Yo no puedo acomodar la doctrina de la oración a mi antojo. Yo tengo que llevarla a la Escritura y verla desde todas las perspectivas de Dios, no desde la perspectiva humana, limitada y finita, sino del poder y de la grandeza de Dios. Que cuando yo confío en Dios, como aquel pecador que se presentó ante la sinagoga también, o al templo, subieron dos, un fariseo y un publicano. Y el fariseo oraba consigo mismo, ni siquiera oraba a Dios. Señor, yo que oro, yo que ofrendo, yo que diezmo, yo que esto, yo que aquello, y que no soy como uno de esos pecadores, como aquel publicano que está allá atrás. Y el publicano hizo una oración corta, eficaz, productiva, y la respuesta de Dios fue evidente. Sé propicio a mí, que soy pecador. Señor, si yo estoy muerto en mis pecados y en mis delitos, ¿qué voy a hacer? Solo tú tienes vida. Dame de beber. Dame de beber de esa agua que, Señor, sacia y que salta para vida eterna. Señor, dame. Cuando hagamos esto, hermano, algo va a comenzar a suceder en nuestra vida espiritual.